comentaros una serie de generalidades del polio, que esto del poliovirus, de cómo se contagia, periodo de incubación y formas clínicas, pero vamos, esto sabéis vosotros mucho más que yo. El contagio es directo por entrada nasal orofaringeo, con periodo de incubación que varía de 7 a 14 días. A nivel intestinal se absorbe en el intestino delgado y por el sistema linfático suele provocar una viremia. Y esa viremia es la que produce la infección de las alfa-motoneuronas. Generalmente es de la zona más inferior, con la infección de la médula o con un proceso de mielitis, pues fundamentalmente afecta a miembros inferiores, a las alfa-motoneuronas de miembros inferiores. Y de manera muy excepcional podía haber una afectación vulvar con parálisis respiratoria, necesidad de ventilación mecánica, y son los pacientes que fallecían. Y luego se está excretando por saliva y heces durante unos días. Hoy en día en nuestro medio pues es muy excepcional por la vacunación, pero lo hemos comentado antes. En el África subsahariana y en el sur de Asia se describen casos porque la vacunación es incompleta y en alguna zona de algún caso también ha habido en Estados Unidos, ¿vale? Sí, En cuanto a formas clínicas, dime. en el CDC, sí, y matizo un poquito esto. En el CDC yo creo que viene publicado un caso en 2022 en una persona no vacunada. Evidentemente es una enfermedad de declaración obligatoria y yo creo que se entera si ocurre en Occidente todo el planeta, ¿no? Pero es verdad que el CDC destaca y utiliza esa palabra que dice que es extremadamente contagiosa. Estos enterovirus de pequeño tamaño, ¿no? Que son picoRNA virus, son francamente esos tres tipos. Además, hay una particularidad que me llamó la atención, que es que la infección por un serotipo no te otorga inmunidad contra los otros. Por eso son trivalentes, por así decirlo, las vacunas inyectables que se utilizan hoy en día y que están en los programas de todos los países, bueno, al menos civilizados, desde luego. Uno de cada 4 personas desarrolla un cuadro, como digo, en principio gripal, y menos del 1% desarrollan esas parálisis que has comentado. Eso lo que dice el CDC, que lo he Sí, sí, revisado en estos días. Sí, los reflejos están en la red positiva y además la alta infectabilidad pasa lo mismo que con los virus respiratorios, como la mayoría son asintomáticos. El paciente que está asintomático puede transmitir el virus, ¿eh? Y no lo sabe, que son el claro. 95% de los casos, ¿vale? Hay una forma abortiva en la que tiene una sintomatología viral inespecífica, pues como puede ser una gripe, y luego hay la forma de poliomielitis no paralítica o meningoencefalitis abséptica, que este caso es un poquito más severo. La afectación del paciente tiene más clínica que una forma abortiva, porque es un cuadro ya de meningitis muy leve o de encefalitis con cefalea, con rigidez de nuca, y puedes tener incluso disminución de nivel de conciencia durante unos días, pero nunca llega a la forma paralítica. La forma paralítica es, como has dicho tú, Juan, era menos de un 1% y es una parálisis espinal, es una parálisis típica de segunda neurona, porque la afectación es de alfa-motoneurona. Lo más frecuente, la afectación de miembros inferiores. Menos del 1% pues tenían afectación vulvaroespinal, ¿vale? Y la mayoría de los pacientes paralíticos pues presentan secuelas. Ahí había pocos. Lo que pasa es que las secuelas eran muy variables, desde solo una afectación en el pie a la afectación ya de la rodilla con una parálisis flácida del cuádriceps, hasta los casos más extremos de paraparesia o paraplegia, ¿eh? Con afectación flácida de los dos miembros inferiores, que son esos casos que veis en las fotos que llevaban los dos bitutores, ¿vale? Entonces, el síndrome postpolio, ¿qué era el objetivo de esta charla y qué es o cómo se define? Pues es un cuadro clínico que se caracteriza fundamentalmente por debilidad, pérdida de fuerza, fatiga muscular y que se puede asociar o no a dolor y fundamentalmente a atrofia, ¿vale? Pero que aparece muchos años o décadas posteriores a la primoinfección, ¿eh? Normalmente son pacientes que han tenido una poliomielitis paralítica, que se mantienen, luego veremos los criterios diagnósticos, más de 15 años estables y sobre los que aparecen otro déficit motor, ¿vale? Más otra serie de síntomas asociados, como son intolerancia al frío, fatigabilidad, dolor muscular o dolor articular. Entonces, tiene una serie de características que aquí os expongo y esto tiene que ver mucho con la etiología o con la etiopatogenia, que no se sabe muy bien por qué aparece.
No aparece en todos los pacientes, sobre todo es muy frecuente en aquellos que la infección inicial provocó una parálisis importante, una parálisis grave. Los pacientes que tuvieron una parálisis muy leve, que solo afectó a un pie de una sola pierna, es muy difícil que desarrollen un síndrome postpolio. Se suele dar en personas de edad, a partir de los 70-80 años, pero hay casos descritos a partir de los 50 años. Luego vais a ver que uno de los criterios diagnósticos es que aparezca 15 años después, pero si se tiene una poliomielitis en la infancia, pues con 40 o 50 años perfectamente se puede tener un síndrome postpolio porque ya han pasado, ya han transcurrido los 15 años que indican los criterios diagnósticos. Entonces, esto es importante, ¿vale? Que era lo que os comentaba antes. Yo creo que en 30 años he visto uno o dos casos que realmente eran síndrome postpolio. La mayoría de los cuadros que los pacientes te indican que pueden ser síndrome postpolio no lo son, que son pues procesos de comorbilidades, ¿no? A partir de los 60, 70, 80 años es muy frecuente que un paciente, más si ha tenido o tiene una paraparesia por polio, pues desarrolle obesidad, diabetes, hipertensión, problemas de osteoartritis o artrosis en miembros inferiores que le hacen tener un deterioro funcional, pero que no es síndrome postpolio. Ahora vamos a ver, entonces es importante distinguirlo. De hecho, la mayoría no lo son. Mirad, esto, de los primeros casos que se publican en la bibliografía médica de posible síndrome postpolio empiezan a publicarse en 1875, ¿vale? Raymond publica 3 casos de pacientes poliomielíticos que ya de mayor desarrollan después una patología motora distinta. O sea, empiezan a tener cuadros de parálisis que no tenían previamente. Bueno, eso se quedó ahí. Y ya en la década de los 70, Jean-Marie Charcot empieza a publicar bastantes casos, de pacientes a los que 20, 30 años después de haber padecido una poliomielitis paralítica, desarrollan una progresión de la enfermedad, desarrollan mayor parálisis y es al que le debemos la teoría del por qué aparece el síndrome postpolio. Él dice que el síndrome postpolio aparece por la degeneración de las alfa-motoneuronas que no se han infectado en el proceso inicial y que han suplido o que han sido capaces de reinervar todas aquellas fibras motoras que se quedaron sin inervación motora por la muerte de sus alfa-motoneuronas principales y que con el paso de los años ese sobreuso, ese sobreestrés termina provocando la muerte celular de esas alfa-motoneuronas, que vais a ver que es la etiopatogenia más aceptada hoy en día. Luego hay más teorías, la teoría del autoinmune, la teoría de la reactivación de la infección crónica, del polio, etcétera, ¿vale? En la década, cuando ya Jean-Marie Charcot empezó a publicar casos de posible síndrome postpolio, en la década de los 80 los autores empezaron a comunicar cuadros compatibles. Y ya a partir del año 2000 se establecen los primeros criterios diagnósticos del síndrome postpolio, ¿vale? Entonces, la etiopatogenia del síndrome postpolio pues es desconocida, ¿no? A ciencia cierta no se sabe, pero la teoría más aceptada es la que os he explicado de Jean-Marie Charcot. Entonces, mirad, aquí lo podemos ver muy bien. En este diagrama, esto es lo que sucedería en una primera infección por polio, afecta a una motoneurona. Imaginaos que el virus de la polio afecta a esta alfa-motoneurona de la esta anterior, que es la que inerva las fibras musculares blancas de la mitad de este músculo hacia la derecha, ¿vale? Entonces esto se provoca a partir de la alfa-motoneurona negra, que es la que está indemne y es la más adyacente. Esta hace un sobreesfuerzo y reinerva sus axones. Como esta alfa-motoneurona está indemne, reinerva todas las fibras blanquecinas que se han quedado atrofiadas, han perdido la inervación de la alfa-motoneurona que ha dañado el poliovirus. De tal manera que fijaros que todas las fibras motoras de esta parte del músculo las ha reinervado esta alfa-motoneurona que está sana. Y durante muchos años, pues ese músculo ha recuperado su función y su fuerza muscular merced a la reinervación de esa neurona. ¿Qué pasa en el síndrome postpolio? Que es lo que dice Charcot. Pues que esas neuronas que han asumido, han sido capaces de reinervar las fibras nerviosas, las fibras motoras, perdón, las fibras musculares
que estaban sin inervación de las neuronas muertas, por ese sobreesfuerzo terminan muriendo con el paso de los años. De tal manera que esas ya sí que no hay posibilidad de reinervación, porque son neuronas, las neuronas indemnes son con muchos más años, digamos, y tienen una capacidad de reinervación más limitada, de tal manera que las fibras musculares que inicialmente se habían reinervado, pues dejan de funcionar, ¿vale? Y por eso el paciente con síndrome postpolio va teniendo un deterioro funcional importante, ¿vale? Esto es lo que hoy en día esta teoría de la muerte de las neuronas de reinervación por sobreuso, por agotamiento, digamos, es la teoría más admitida del síndrome postpolio. Este es otro esquema esta sería una neurona normal, esta es la neurona que ya después de muchos años con estrés empieza a tener un trastorno en su morfología y sobre todo a nivel bioquímico. Esta sería la neurona que se ha recuperado después que ha realizado ese proceso de reinervación, y esta sería la cicatricia, ¿vale? Esa es la teoría más aceptada hoy en día de cuál es la etiopatogenia del síndrome postpolio. No está demostrada, ¿vale? Hay más. Pero, Miguel Ángel, ¿podría? Entonces, ¿tiene que ser una persona que que se sepa que ha pasado polio o tenga ya algún tipo de secuela? Eso lo vamos a ver ahora, porque son los criterios diagnósticos. Vale. A continuación lo vamos a ver. Luego hay otras teorías, la teoría autoinmune, siempre que no sabemos cómo funciona una enfermedad, pues siempre hablamos de que puede ser un proceso autoinmune. Se habla también de un proceso inflamatorio crónico, porque cuando tú haces punción lumbar en pacientes con síndrome postpolio, pues se encuentran alteraciones bioquímicas en el líquido cefalorraquídeo, con aumento de polímorfos nucleares, aumento de proteínas, etc. También que se habla de una predisposición genética a la reactivación, ¿vale? Mirad, esto está tomado de Oliveira y Cuadros, en 1998, publicó pues recopiló un poco cuáles eran todas las teorías, ¿no?, de la aparición del síndrome postpolio. Un síndrome inmunomediado, infección crónica. Se habla también que en algunos individuos el poliovirus podía quedarse como un virus del herpes, acantonado en neuronas indemnes que luego se reactivaran. Esto no se ha demostrado, ¿vale? Fijaos, mirad, la epidemiología, cuando vemos la epidemiología del síndrome postpolio, pues te aporta mucha información. En la Conferencia Internacional del Síndrome Postpolio en Copenhague se indicaba que podía tener una prevalencia incluso del 40%, que sería de pacientes con poliomielitis paralítica, es decir, casi la mitad de los pacientes con polio, al cabo de 20 años, 30 años, podían ser capaces de desarrollar un síndrome postpolio. Se sabe que es más frecuente en las mujeres que en los hombres, 57 por 43%, y nunca aparece antes de los 15 años de evolución. Es decir, si un paciente es uno de los criterios diagnósticos, para poder hacer el diagnóstico de síndrome postpolio, el paciente tiene que documentar un deterioro motor más de 15 años después de haberse establecido la parálisis, ¿vale? Aquí recopilé un estudio retrospectivo del Goodman de Barcelona, que ellos estudiaron a 310 pacientes de 400 y vieron que sobre una muestra de 400 pacientes, hasta entre 110 de ellos, casi el 80%, podían presentar síntomas de síndrome postpolio, ¿vale? Presentaban dolor osteomuscular, mayor parálisis que la inicial, el 40%, fatiga el 65%. Ellos se referían a síntomas, ¿eh? Este estudio no hacía, digamos que no era sobre criterios diagnósticos, sino síntomas que se describen en el síndrome postpolio y que presentaban los pacientes. Ellos habían estudiado 400 pacientes que tenían en sus archivos de poliomielitis. Paolo Ragonese y colaboradores en 2005 publica otro estudio retrospectivo en el Journal Neurology, y habla de una prevalencia del 31%. Más o menos es lo que se admite ahora, ¿eh? Esto es teórico, pero se piensa que la incidencia o la prevalencia del síndrome postpolio es de entre un 30 y un 25% y un 30% de los pacientes con poliomielitis, ¿vale?
De tal manera que en nuestro país hay un estudio del Instituto de Salud Carlos III que estima que más o menos entre 11.000 y 12.000 pacientes tienen síndrome postpolio de un total de 47.000, ¿vale? Eso es a nivel en nuestro país, ¿de acuerdo? Entonces, los factores de riesgo, y aquí entramos un poco en la etiopatogenia. La gravedad, lo que se sabe del síndrome postpolio es que es mucho más frecuente en aquellos pacientes que tuvieron una infección, o sea, un cuadro clínico paralítico grave y se recuperaron. O sea, es mucho más frecuente en los que han tenido una recuperación intensa. Lógicamente, los que no tuvieron una recuperación menor no tienen síndrome postpolio, entre otras cosas porque no tienen neuronas indemnes con las que poder reinervar, ¿vale? La edad, cuando la polio aparece en niños muy pequeños, es muy raro que tengan síndrome postpolio. Sobre todo el síndrome postpolio ataca a aquellos pacientes en los que la poliomielitis paralítica la desarrollaron en la edad adulta y en de edad adolescente. ¿Por qué? Siempre hablamos que los niños, a nivel de la neuroplasticidad cerebral o la neuroplasticidad neuronal, es mucho más potente en los niños. De hecho, hablábamos antes de la parálisis cerebral. Vemos muchos niños con lesiones isquémicas cerebrales intensas, importantes, por hemorragias periventriculares, que luego no desarrollan prácticamente discapacidad motora neurológica, porque tienen una capacidad de regeneración neuronal importante, cosa que no tienen los adolescentes y los adultos. Esto es curioso, porque es un dato muy importante. O sea, niños, el síndrome postpolio es mucho más frecuente cuando la parálisis poliomielítica aparece en adolescentes y en adultos. En niños muy pequeños, en edad infantil no aparece. La recuperación motora, esto ya lo hemos hablado. Cuanto mayor es la afectación motora y mayor la recuperación, más posibilidades de desarrollar a posteriori un síndrome postpolio. Y por último, la actividad física excesiva, esto lo hablamos otro día. También es mucho más frecuente que se desarrollen síndrome postpolio aquellos pacientes con polio que, habiéndose recuperado, o bien han desarrollado a lo largo de su vida, durante muchos años, ejercicio físico intenso, corredores, ciclistas o simplemente deportistas profesionales, o aquellos que han desarrollado actividad laboral con capacidad física importante, trabajadores de la construcción, carteros, que han tenido que desarrollar que su actividad laboral suponía un esfuerzo físico importante, ¿vale? Esto también, habiendo tenido una parálisis flácida y habiéndose recuperado, y todo esto, si os fijáis, apoya la teoría del fracaso, la debilidad por fin, el que las neuronas indemnes que son capaces de reinervar las fibras musculares denervadas de inicio, pues terminan teniendo una insuficiencia, terminan no pudiendo desarrollar esa función, ¿vale? Entonces vamos ya, mirad, estos son la sintomatología. La sintomatología principal es la pérdida de fuerza. ¿Qué sucede? Que esta pérdida de fuerza la mayoría de las veces es progresiva, empieza siendo muy leve, muy sutil y va evolucionando, puede ser muy aguda, después de una fractura, después de un proceso infeccioso, pero lo normal es que sea muy progresiva, de tal manera que muchas veces los pacientes no se dan cuenta y lo asumen como un proceso involutivo. Como aparece a partir de los 60, 70 años, pues el paciente no consulta por esto, bueno, pues será la edad, ¿no? Y no se da cuenta que va empezando a perder fuerza, a tener paresias en músculos que antes funcionaban bien. Ya os digo que puede ser aguda, hay síndromes postpolio que aparecen después de una inmovilización por una fractura o después de un proceso infeccioso, pero la mayoría es un proceso lento. La fatiga no es solo la pérdida de fuerza, muchas veces no hay pérdida de fuerza como tal, sino que el paciente tiene una fatigabilidad importante. Esto lo vemos, lo ven mucho los neurólogos y lo vemos mucho nosotros en enfermedades neuromusculares, en la esclerosis múltiple, en distrofias musculares. Muchas veces tú lo valoras inicialmente, tiene un balance a 4, pero en cuanto que a ese músculo le pides que repita el ejercicio, enseguida empieza a fallar. Y un músculo que estaba a 4 se queda a 2, ¿vale? Pues eso es una sintomatología importante también en el síndrome postpolio. La atrofia muscular, el que pierdan volumen en la pierna, en la pantorrilla, en el muslo. Lo que pasa es que igual cuando va siendo progresiva, pues se asume que está dentro de su proceso degenerativo por la edad. Esto es curioso y lo hablábamos el otro día, Juan, la intolerancia al frío.
No se sabe muy bien por qué, se piensa que está un poco en relación, que igual que se afecta lo motor, pues puede haber una afectación del sistema vegetativo que haga que los pacientes toleren peor el frío, pero no se sabe. Pero es curioso, es típico que los pacientes con polio empiecen a no tolerar la temperatura baja. Claro, eso suena a Hemos comentado, disautonomía. sí, sí, sí. Y luego es muy raro, pero a veces esa afectación, esa parálisis muscular es tan intensa que puede provocar afectación respiratoria, ¿vale? Porque coja ya musculatura accesoria respiratoria, incluso diafragmática. Y luego, muy raro, la sintomatología depresiva se piensa que es porque el paciente va viendo que va teniendo cada vez más déficit funcional, pues al final eso termina provocando. Y el trastorno cognitivo es muy raro, pero están descritos, ¿eh? Esto en teoría no tiene mucha justificación con él, pero los hay, ¿vale? Aquí tenéis un porcentaje de manifestaciones clínicas según distintos autores que han publicado, lo han estudiado, lo han publicado. Criterio Sí, pero diagnóstico. fíjate, un detalle. Si habla de disfagia, eso es vulvar, cuando es Sí, una forma de un 20% de disfagia. aquí Joder. habla, mira, disfagia un 20%, este es en el cuadros. Chang hace sobre 31 pacientes, no lo objetiva ninguno. Aquí cuadros sobre 129 y aquí tiene un 12% sobre 132. Pero También fíjate, era depende. como el cuadro vulvar era ya extremadamente raro, ¿no? Claro, pero eso en la parálisis inicial. Esto estamos hablando de síndrome postpolio. O O sea, sea, o sea que vale, que en la primera, Ah, en la ida te claro, puede afectar a miembros y en la vuelta aquí. eso es. Pero Vale, vale, lo que vale, pasa, vale. muchas veces yo creo que también aquí se meten todos los pacientes. Esto es solo, ¿sabes lo que te quiero decir? No, ellos estudian, estas son las manifestaciones clínicas, dicen asociadas al síndrome postpolio, pero yo creo que esto en general, pacientes muy mayores ya pueden tener disfagia no solo por Claro. síndrome postpolio, o sea, es muy frecuente el que empiecen a tener parálisis recurrenciales, que no cierran la laringe cuando hacen deglución y que eso lo vemos mucho en rehabilitación. Yo no sé de disfagia, ¿no? Teníamos una compañera que era muy experta de disfagia, que ahora está en Puerto Llano y esto lo veíamos. O sea, la disfagia entra también dentro del proceso de involución senil, ¿no? Que yo no sé hasta qué punto este 20% de los pacientes con síndrome postpolio, la disfagia era achacable al síndrome postpolio o solo a la edad, ¿me entiendes? No, pero bueno, eso está ahí. Claro, es En como un cuanto a lo trastorno respiratorio que al fin y al cabo es de nervios es, altos, ¿no? claro, eso es. ¿Eh? Y luego incluso puede haber también hay apraxias entre coordinación de deglución y respiración a la hora de la deglución. O sea, la disfagia no solo puede ser en estos pacientes por el síndrome postpolio, sino inherente a la edad, ¿no? Por eso quizá la diferencia de... Entonces, vamos a los criterios diagnósticos, que es importante, un poco por saber diferenciar cuándo realmente es un síndrome postpolio de lo que es el deterioro normal por la edad, que lógicamente en un paciente que tiene dificultad para andar porque tiene una poliomielitis paralítica va a ser mayor. O sea, pensar que os lo comentaba antes, muchos pacientes con polio nunca han utilizado ortesis porque solo tenían una afectación leve de cuádriceps y iban caminando hiperextendiendo la rodilla. Pues claro, ya después de 20 años la rodilla empieza a fallar, los ligamentos se van elongando, la rodilla se queda inestable y empiezan a caerse, a tener fracturas por inestabilidad de rodilla y empiezan a deteriorarse funcionalmente. Claro, eso no son síndromes postpolio. ¿Entendéis? Y por eso es muy importante establecer los criterios diagnósticos y distinguir lo que es el síndrome postpolio del deterioro normal. Entonces, los primeros criterios diagnósticos se establecieron en el 87, Halstead y Rossi, necesariamente tenían que cumplir, haber tenido lógicamente una poliomielitis paralítica previa con una recuperación total o parcial del episodio agudo. Si no se recuperaban, lógicamente, si tenían una paraplegia completa, no pueden tener a posteriori un síndrome postpolio. Tenían que tener, o tienen que tener, esto sigue igual, una estabilidad neurológica mínima de 15 años. O sea, si no han pasado 15 años, si la parálisis aparece antes de los 15 años, ya no es un síndrome postpolio. Y luego tenían que tener dos o más de los siguientes síntomas. Una parálisis nueva, es decir, si nosotros teníamos un cuádriceps A2
derecho y el izquierdo estaba a 4, pues que empezara con el cuádriceps izquierdo con una parálisis a 2, que no tuviera antes. Y también podía tener fatiga, dolor muscular articular, atrofia y pérdida de la funcionalidad o intolerancia al frío, que son los síntomas que hemos descrito antes, ¿vale? Y luego es fundamental haber descartado previamente otras patologías. Lo hablábamos el otro día. Lesiones radiculares por hernias discales, canal estrecho lumbar, lesiones periféricas del peroneo común por fractura del peroneo superficial. En el 91, Hallstein modificó sus criterios, ¿vale? Decía que añadió un criterio que era que el inicio podía ser gradual o abrupto, lo que hablábamos antes. Normalmente el inicio abrupto aparecía después, o bien después de un proceso infeccioso independiente o sobre todo después de una fractura en miembros inferiores, con o sin otros síntomas coexistentes. Entonces, hablaba de debilidad neurogénica. Él se refería a esto porque era imprescindible. En los primeros criterios no hablaba de que el electromiograma indicara que tenía datos de denervación aguda y por eso unos años después, 5 años o 4 años después, estableció que efectivamente para poder hacer el diagnóstico de síndrome postpolio teníamos que tener un dato electromiográfico de denervación aguda, ¿vale? Si no lo había, no se podía diagnosticar de un síndrome postpolio, sobre una cronicidad previa. Y luego, ya en el 95, Dalaca revisa esos criterios diagnósticos y añade uno que dice que tiene que haber atrofia y debilidad asimétrica con sensibilidad normal en una de las extremidades. Claro, porque tú puedes hay mucha patología en persona mayor que puede provocar parálisis distinta a un síndrome postpolio. Hablábamos el otro día de mononeuritis múltiple, lesiones radiculares, desde una ELA, lo que pasa es que la ELA tiene más sintomatología. Hay distrofia, las polineuropatías diabéticas. Entonces él hablaba que tenía que ser una atrofia y debilidad muscular asimétrica con sensibilidad conservada, por lo menos en una extremidad, ¿vale? Y por último, ya describiros los criterios diagnósticos actuales, que son del 2001, y de hecho deciros que está en el catálogo CIE-10, figura el síndrome postpolio con el código G14, y se definió como tal en la OMS en el 2010, aunque los criterios diagnósticos actuales son del 2001. Entonces, el primer criterio diagnóstico, una poliomielitis paralítica previa, con evidencia, es decir, ahí sí tenemos que tener un registro electromiográfico que nos diga que tiene una atrofia neurógena crónica, ¿vale? Ese es un requisito imprescindible. Que no que sea actual, sino que tengamos constancia en la historia clínica que ese paciente ha tenido una parálisis, una forma paralítica de poliomielitis que puede haber recuperado total o parcialmente con un electromiograma, pero que haya constancia en la historia clínica. Que haya tenido un periodo intercurrente de mínimo de 15 años, en el que la lesión parética o paralítica haya estado estable o que se recuperara del todo. Si no es más de 15 años, ya no es un síndrome postpolio. Y luego, la aparición de un inicio gradual o repentino de una debilidad muscular no previa durante esos 15 años, con o sin fatiga generalizada o con dolor. Ya os digo, como decíamos antes, si es súbito, suele ser a inactividad por una infección, una cirugía o un traumatismo, y raramente hay sistemas de alteración de la deglución o del sistema respiratorio, pero los puede haber, ¿vale? Los síntomas, que esto sí es nuevo, tienen que persistir más de un año. Si ese síntoma de disfagia o de pérdida de fuerza, además por definición en el síndrome postpolio no se recuperan, van siendo progresivos, lo vamos a ver ahora con el tratamiento. Entonces por eso dice que tienen que durar al menos un año. Si no duran un año o no son permanentes, no es un síndrome postpolio, será otra cosa. Y luego es imprescindible haber excluido, hacer el diagnóstico por exclusión, cualquier otra patología médica, ortopédica, que explique esa pérdida de fuerza, es decir, por lo que hablábamos antes. Un paciente con una poliomielitis, con una recuperación parcial, puede tener una radiculopatía motora por un canal estrecho lumbar y va a tener una pérdida de fuerza añadida en el músculo correspondiente. Eso lo podremos diagnosticar con pruebas de imagen, con electromiograma, etc. ¿Vale?
¿Qué pruebas complementarias vemos en el síndrome postpolio? Pues la verdad es que los datos analíticos dan pocos datos, salvo el electromiograma. Aparecen a veces ligeros incrementos en la CPK, pero esto es inespecífico. En el estudio del líquido cefalorraquídeo, lo hemos comentado antes, de ahí viene la idea de que puede ser o una reactivación de la infección por polio, porque empieza a haber una elevación proteica inespecífica, se pueden encontrar datos de proceso inflamatorio con hallazgos de leucocitos polimorfos nucleares, etcétera, en el líquido cefalorraquídeo. Las pruebas de imagen son normales, o podemos encontrar, pues cuando tú haces resonancia de columna, el proceso degenerativo que corresponda, mielitis si tiene mielitis de otro tipo por otra infección. O sea, no tiene por qué haber, en la resonancia de columna no tiene que haber alteración tipo mielitis transversa, etc. Entre otras cosas porque la afectación suele ser de miembros inferiores y como mucho podría haber afectación de nervio periférico, pero no porque no es una reinfección de las alfa-motoneuronas. Acordaos que la etiopatogenia habla de que hay una muerte de alfa-motoneuronas que estaban indemnes, ¿vale? Tienen interés la radiología, el TAC, la resonancia, las pruebas de medicina nuclear para realizar el diagnóstico diferencial, pues es eso, para encontrar radiculopatías motoras, el diagnóstico de polineuropatías diabéticas, etcétera, las mononeuritis múltiples, enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple, etcétera. La biopsia muscular, si hacemos biopsia muscular al paciente con síndrome postpolio, lo único que vamos a encontrar es atrofia muscular neurógena, que no es específica del síndrome postpolio. Puede aparecer, si nosotros biopsiamos un cuádriceps por una radiculopatía L4, pues va a aparecer atrofia, no es específico. Lo que sí es específico, o lo que sí vamos a encontrar datos no específicos, porque esto puede aparecer en cualquier tipo de atrofia por denervación, es el estudio neurofisiológico. La velocidad de conducción, la sensitiva suele ser normal, no hay afectación de neuronas sensitivas, con lo cual la velocidad de conducción sensitiva es normal. La velocidad de conducción motora, como hay una pérdida de un número de axones, puede estar ligeramente disminuida o normal. Y luego, sobre todo, los datos de denervación de atrofia neurógena, ¿vale? Con patrón agudo o crónico. Lo que no es claro, no tiene patrón radicular. Patrón radicular es que cuando nosotros tenemos una hernia L5S1, pues suele afectar a la raíz L5 y eso afecta a los flexores dorsales del pie. La hernia L5S1 pues afecta a la raíz S1, eso afecta a los gemelos, al tibial posterior, eso se refiere a patrón radicular. Entonces, en el síndrome postpolio suelen ser varias raíces las que se afectan, músculos parcheados, ¿vale? En función de las neuronas que se van deteriorando. ¿Cuáles son los hallazgos? La denervación neurógena, el aumento de amplitud de los potenciales de unidad motora, polifásicos, contracción voluntaria submáxima y ausencia de patrón interferencial o patrones de máxima contracción con contracciones mínimas. Las fasciculaciones y los potenciales de unidad motora de inserción, pues cuando son agudos aparecen, cuando son crónicos no hay. Esa es la diferencia de la denervación aguda a la denervación crónica. El papel, si os habéis fijado, cuando se enumeraba un poco los criterios diagnósticos de síndrome postpolio, pues en algunos casos era imprescindible el estudio electromiográfico, en otros no. ¿Por qué? Al principio, ¿qué sucede? Hoy en día se habla de que hay que tener un electromiograma que nos diga que hay una denervación. Lo que pasa es que no dice si aguda o crónica, se establece que es crónica. ¿Por qué? Pues porque muchas veces el síndrome postpolio tarda años en diagnosticarse. Una denervación desde el momento que se produce hasta que pasa a tener un electromiograma en el que dice que la afectación crónica puede pasar un año, año y medio, 2 años, que es perfectamente el tiempo en el que puede tardar en diagnosticarse el síndrome postpolio. Entonces, inicialmente, si os acordáis, sí se requería tener un electromiograma reciente que dijera que la afectación neurológica era aguda, pero hoy en día no. Lo que sí hay que tener es constancia de que el paciente tenía una poliomielitis previa, 15 años atrás, ¿vale? Pero luego, con que haya datos clínicos de pérdida de fuerza en músculos que estaban indemnes, pues ya lo haces. Y aquí os lo expreso, pues autores que consideraban que era imprescindible la presencia de datos de denervación aguda.
Pero como muchas veces el diagnóstico se hace a los 2 o 3 años del inicio de los síntomas, ahí perfectamente ya pueden no estar los datos de denervación aguda y persistir en el electromiograma datos de denervación crónica, ¿vale? Solo encontramos denervación crónica, por eso es un poco lo que os quería comentar del electromiograma. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de síndrome de pospolio? Pues ahí lo tenéis, no hay un tratamiento eficaz. O sea, el tratamiento básicamente es tratamiento sintomático para el dolor y tratamiento ortésico. Se pueden hacer muchas cosas desde el punto de vista de rehabilitación y ahora os lo voy a enumerar un poco, pero es solo tratamiento paliativo para tratar de suplir la función que se va perdiendo con ortesis, ¿eh? Y del tratamiento funcional para el dolor. Por desgracia no tenemos ningún tratamiento que sea capaz de suplir la pérdida de fuerza. En una denervación aguda y en el proceso agudo sí puede haber un proceso de reinervación y de mejoría de la función motora. Pero en el síndrome pospolio, por definición, como se van perdiendo las neuronas indemnes por el sobreestrés, por el sobreuso, digamos, y aparecen en personas mayores, es extremadamente excepcional que las neuronas que no fallecen, que no se mueren, sean capaces de reinervar todas esas neuronas que han ido desapareciendo en el síndrome pospolio. Entonces no hay documentado en la literatura ningún caso de síndrome pospolio que con los tratamientos haya mejorado la fuerza. Se basa todo en paliar el dolor y suplir la pérdida de la función con ortesis, básicamente. Entonces, mirad, aquí es importante informar al paciente que es un proceso muy lento, el curso es habitualmente benigno, pero es verdad que puede llegar a aumentar la discapacidad que tenía ya previamente un paciente con polio. Es decir, que un paciente de ambulante pueda llegar a no caminar y pasar a depender de silla de ruedas por un síndrome pospolio, con muchos años de evolución, ¿vale? Y eso se puede enlentecer y se puede disminuir un poco con el uso, fundamentalmente con el uso de ortesis. Y si el paciente hace una serie o sigue una serie de recomendaciones, ¿vale? Aquí os voy a poner una serie de recomendaciones que hace. La evidencia de todos estos tratamientos es mínima. Vais a ver que casi todo son recomendaciones de expertos, que es el nivel de evidencia más bajo. Algún tratamiento farmacológico hay con un nivel de evidencia bajo por ensayos a doble ciego, pero es raro. La cinesiterapia. La cinesiterapia es el dar pautas al paciente para hacer determinado ejercicio físico. Bueno, hay que explicarle al paciente con síndrome pospolio, una vez que está ya diagnosticado, que es fundamental que haga ejercicio, pero que haga ejercicio con regularidad. Y de hecho esto es una de las cosas que tiene un poquito de evidencia. En una revisión Cochrane del 2015 que evalúa todas las terapias, la evidencia de todas las terapias que se han utilizado en el síndrome pospolio, ve que el hacer ejercicios resistidos del pulgar cuando el balance muscular es superior a 3. Recordad que el balance superior a 3 es que tiene movilidad contra gravedad, ¿vale? Que el paciente, por ejemplo, en un cuádriceps es capaz de extender la pierna. Con un cuádriceps a 3 se puede andar. Con 1 a 2 también, pero con hiperextensión, cargándote la rodilla, ¿vale? Entonces, cuando aquellos grupos musculares que tienen un balance superior a 3, el paciente tiene que tener una pauta de ejercicio regular, con un equilibrio entre no hacer tantas repeticiones o con tanta resistencia que provoque fatiga. Esto nos pasa mucho y esto los neurólogos lo saben también. Antes las distrofias musculares, miopatías, la misma miopatía esteroidea. Cuando tengo un músculo miopático o un músculo con atrofia neurógena, le exige mucho, en vez de ganar fuerza, un músculo sano, cuanto más lo ejercitan, más fuerza gana. Pero el músculo neuropático, el músculo que tiene, o incluso el miopático, si tú lo fatigas en exceso, pierde fuerza. Entonces, la pauta es que el paciente haga a lo largo del día varias repeticiones de pocos minutos. Hay que evitar siempre la atrofia. Decirle al paciente que en cuanto le empiece a notar una sensación de fatiga, que pare, y que vuelva a repetir el ejercicio al cabo de 2 horas. Por eso, en estos pacientes hablábamos antes de la necesidad de rehabilitación. Si es que muchas veces no son capaces de tolerar una sesión de 1 hora seguida de rehabilitación porque se fatigan. Entonces es mucho más práctico darle pautas para que sea él el que lo haga en casa o a lo largo del día, ¿vale? Los activos asistidos, pues en aquellas articulaciones que están por debajo de 3, no queda más remedio que coger y hacer ejercicios autopasivos con miembros superiores, del
parético, de la pierna pues con bicicletas ergométricas o incluso ir a fisioterapia 2 o 3 días en semana, lo que hablábamos antes a través de las asociaciones sociosanitarias, ¿vale? Para mover las articulaciones y que no hagan rigideces, que muchas veces pueden ser dolorosas. La electroterapia o la termoterapia profunda, pues en esto sí que hay muy poquita evidencia. En el síndrome postpolio, por definición, no podemos utilizar, vamos, se puede utilizar la electroestimulación, pero no va a servir para nada, porque no suele haber reinervación. Cuando nosotros hacemos electroestimulación, que solo está indicada en las parálisis de nervio periférico, no facilitamos la reinervación, lo único que hacemos es mantener la fibra muscular trófica con la electroestimulación. En el síndrome postpolio, como por definición no va a haber reinervación, pues es un absurdo que los pacientes estén meses y meses y meses poniéndose electroestimulación porque no va a haber reinervación, ¿vale? Lo que sí está indicado es el uso del ultrasonido cuando hay rigidez, cuando hay dolor articular, el TENS, que es un tipo de electroterapia analgésica, ¿eh? Y esto en la revisión Cochrane también dice que el uso de la magneto tiene una cierta evidencia de mejoría en el dolor, ¿vale? La magneto tiene un cierto efecto para el dolor articular de mejoría, lo mismo el TENS y el ultrasonido y la termoterapia profunda. La termoterapia profunda, la microonda, la onda corta está indicada también en tandas intermitentes, un par de tandas al año, para el dolor vertebral y articular que puedan tener estos pacientes, ¿vale? Como corrientes analgésicas no solo hay el TENS, hay más, el Traver, las diadinámicas, etc. Y luego, lo más importante del síndrome postpolio es el tratamiento ortésico, ¿vale? Mirad, aquí vais a ver una serie, pongo unos ejemplos de tratamiento con ortesis, pero antes un poco comentaros la revisión Cochrane en cuanto al tratamiento farmacológico. Como suelen ser pacientes que tienen dolor osteoarticular, pues vamos, lo más sencillo es utilizar analgésicos simples. Alternar paracetamol con metamizol. El tramadol tiene poca eficacia en los pacientes post-polio, y sobre todo tratar de huir de los opiáceos mayores, ¿vale? Son muy útiles, mejoran mucho el dolor, pero es verdad que aunque tenga menos efecto, el tramadol es mucho más seguro que los opiáceos. Son pacientes que tienen mucho dolor y al final van a recurrir a dosis cada vez más altas de opiáceos mayores. Entonces hay que intentar huir de ellos. Eso recomiendan las guías, ¿vale? Los antiinflamatorios, pues la verdad es que también son poco útiles. Intentar reducirlos en periodos de tiempo muy cortitos, son en los periodos muy agudos, 15 días, 20 días, pero evitar el tratamiento prolongado con antiinflamatorios no esteroides. Y luego sí que parece que son útiles, aunque el único ensayo a doble ciego que hay en esta revisión Cochrane dice que el Lamictal no es eficaz para el tratamiento del síndrome postpolio. Pero siempre, a ver, igual que en cualquier dolor lumbar crónico, la pregabalina, la gabapentina, la mitriptilina pueden ser útiles para el tratamiento del dolor crónico en el síndrome postpolio. Luego, esto sabéis vosotros más que nosotros. Las inmunoglobulinas intravenosas, la pauta de inmunoglobulina, aunque indica que hay poca evidencia también con esta A revisión ver, Cochrane. eso lo puedes utilizar cuando consideras que hay una etiología inmunológica. Claro, Que al autoinmune. fin y al cabo estas inmunoglobulinas lo que tratan es de mediar en los procesos estos inmunológicos, inflamatorios. Claro, es utilizando la vertiente de la reactivación, imagino, ¿no? Ujú. O que sea una situación de autoinmunidad. Pero claro, si es simplemente degeneración por agotamiento, pues quizá Sí, sí, ya haya te digo que no hay poco duda. valor, Esa ¿no? revisión, sí, Pero fíjate, y esa sí que me revisión. gustaría hacer un comentario, si puedes ponerlo de antes. Es verdad que, a ver, la analgesia con paracetamol, con metamizol, etcétera, pues evidentemente, ante una estructuralidad de esta naturaleza, yo creo que sirve de poco. Los Sí, antiinflamatorios sí, no puedes eso, utilizarlos de forma crónica. Si hablamos de personas mayores, hay que pensar en el tema renal, tema estomacal, retención, ¿no? De agua, ¿no? Sal. Y los opiáceos, a ver. Entiéndeme, dicen, no hay que utilizar los opiáceos mayores. Fíjate, nosotros no somos especialistas en dolor, pero lo utilizamos. Pero el dolor hay que combatirlo, quiero decir. sí, sí, Los sí, sí. opiáceos mayores utilizados de una manera
Cuando hay un Sí, dolor y hay una situación, por lo general sí, efectos secundarios sí, pero son efectos secundarios que cambias o que tratas de quitar. Es verdad que Tramadol, con esa parcialidad que él tiene, ¿no? Pues muchas veces se queda corto. Claro que sería ideal no utilizarlos, pero imagino que muchas veces se habrá de acudir a sea fentanilo, sí, oxicodona, ¿no? pero Morfina que esto es, directamente. te hablo de Sí, lo que hablan las guías. Luego otra cosa es el día a día. Yo los utilizo mucho, claro. ¿eh? Yo, el Claro, es paciente que así, tiene claro, es que las guías sí, no, no, pero hay que intentar poner el opiáceo mayor que tenga menos efectos secundarios y que claro, tengan menor posibilidad de que hagan sobreusos o abusos. Yo es que ya he tenido alguno que hay algunos pacientes que tienes que tener mucho cuidado, Juan, porque son o tienen una predisposición grande a sobredosificarse, pero tanto con el sí, tramadol como con... Pero bueno, sí que es verdad que ya te digo que esto es lo que dice en la guía, pero luego no, cada tienes claro, que las ver guías siempre, que no, claro, cuanto menos yo, mejor, ¿no? yo O sea, si puedes evitarlo, hombre, claro, si no, evidentemente si no, no es necesario, jamás lo vas a poner, no, pero esto es pero como todo. claro, A un médico le da miedo utilizar opiáceos mayores, ¿no? Porque así te evitas de problemas, pero coño, es que pasar dolor con perdón. no, es que eso no Coño, puede ser, eso yo creo que es pasar, ilegal, pasar incluso. dolor es muy... Yo los utilizo mucho, ¿eh? No, Es ilegal, nosotros también, y tampoco he visto efectos secundarios, he visto alguna reacción paradójica, etcétera, pero problemas realmente no, pero es que es verdad que es esa tendencia y por eso quiero recalcarlo. No es que no puedo dar algo más fuerte porque es que el otro ya es muy fuerte, confórmate con esto, no, confórmate con esto, eso- no, confórmate tú si tuvieras el dolor, ¿no? Es muy demagógico lo que digo, ¿no? Pero, no, es mm, verdad, ¿no? Es así, ¿no? O sea, si por tú no tener problemas, no utilizas claro. fármacos con posibles efectos secundarios mayores. Pero yo sí que he tenido, ¿eh? Yo es que los utilizo mucho y yo sí he tenido algún paciente con algún ingreso por sobredosificación de opiáceos mayores, ¿eh? Entonces, Sí, tienes sí, que ver también sí puede ocurrir, pero al si, fin y al cabo es una cosa que va a ser afortunadamente, si reversible, tú ves al quiero paciente, decir. si lo revisas Es muy a veraz. menudo, si lo ves muchas veces, es verdad que los detectas, ¿sabes? Me estoy acordando yo ahora mismo de 2 o 3 pacientes que tengo por ahí que ya ha tenido algo y ya entonces en esos tienes más cuidado a la hora de prescribir este tipo de fármacos, ¿no? Pero sí, en general no suele ser lo habitual, ¿no? Me refiero que los pacientes abusen de los opiáceos mayores, ¿vale? Aquí este es un resumen de esa publicación del Cochrane del 2015 acerca de evidencia de los distintos tratamientos, ¿vale? En la reducción de la fatiga, bueno, lo podéis mirar si queréis. Y por último, quería daros una noción que esto es quizá lo más específico de rehabilitación, que son los tipos de ortesis que utilizamos en los pacientes, no ya con polio, con parálisis flácida de miembros inferiores en general. Mira, el más sencillo es el Voxia, que son, y lo pongo porque no sirve para el tratamiento ni de la poliomielitis ni del síndrome. El aparato más sencillo para la parálisis flácida del pie es en la ortesis Rancho Los Amigos. Te acordarás al principio de la charla que hablaba de que era un hospital monográfico, ¿no? Pues bueno, este es el Rancho de los Amigos es la ortesis antiequino más simple, que es esta. ¿Eh? Esta que tenéis aquí es un plástico que se mete en el pie y que evita que el pie caiga cuando realizamos la elevación del pie en la fase de despegue, evita que caiga. Esto va con el zapato. Este es el más simple, que es el Voxia, que es simplemente una rodillera con va cogida los cordones de los zapatos y que tiran del zapato hacia arriba, ¿vale? Pero esto no vale para una poliomielitis, ¿no? Esto se utiliza sobre todo en pacientes que tienen o bien radiculopatías L5 o bien lesiones del nervio peroneo, porque lo bueno que tiene es que es muy sencillita, pesa poco y tiene gran aceptación de los pacientes, pero la que realmente es capaz de controlar el pie es esta, el Rancho de los Amigos. Luego, a continuación, cuando la parálisis va siendo más alta, el otro aparato más... Ahora en los niños, si hoy tuviéramos niños con polio, ya no utilizaríamos este tipo de ortesis antiequino. Hay una ortesis muy elaborada de una marca muy concreta americana, se llama Cascade, que son los DAFO, los Dynamic Ankle Foot Orthesis, que son aparatos antiequinos como el Rancho de los Amigos, como esto, pero muchos más elaborado y más sofisticado. Puede tener
a nivel del tobillo, articulación con unas ballestas hacia arriba, unos tirantes dinámicos que hacen flexión dorsal, con un tope de flexión plantar, con un botín, o sea, mucho más elaborados y más sofisticados que estos, y que son lo que utilizamos ahora para los niños con parálisis cerebral y que necesitan algún tipo de ortesis, ¿vale? Sepáis que eso nos lo he puesto aquí pues porque ahora no hay niños con poliomielitis y no los utilizamos. Lo que sí utilizamos mucho en los adultos, si lo vais a ver ahí, es el bitutor corto, que es el AFO, Ankle Foot Orthosis, ¿vale? Consta de un zapato, de unas barras de duraluminio. Esto, como veis, es totalmente primitivo, pero es lo que hay. Hoy en día son iguales, lo único es que se utiliza otro tipo de material plástico, y va con unas barras de duraluminio. Con unas barras de duraluminio, lleva una articulación en el tobillo, que esto es una articulación tipo Clenzac, que se llama tipo Clenzac y que lleva aquí una especie de muelle que tú lo puedes regular en la flexión dorsal que realices. ¿No ves? Si te fijas, está como en 15 grados de flexión dorsal, porque aquí tiene un muelle de tal manera que cuando tú apoyas el pie en el suelo cede para realizar un poquito de flexión plantar, y cuando levantas el pie hacia arriba, el muelle hace la dorsiflexión del pie para evitar que arrastre el pie, para evitar el estepaje. También se le puede poner una articulación, un estribo con una articulación libre que solo tenga flexión dorsal, ¿vale? Esto es un bitutor corto, una ortesis AFO, Ankle Foot Orthosis. Las ortesis ya, una ortesis más superior, que son las que cuando hay una parálisis del cuádriceps se utilizan los bitutores largos, la ortesis CAFO, la Knee Ankle Foot Orthosis, ¿vale? Que es esta, que puede ser con apoyo isquiático, sin apoyo. Estas van sin apoyo, que las más actuales pues llevan o material de termoplástico o como esta, que lleva fibra de carbono. Esta va con una cazoleta sin más, en la que se puede poner un zapato perfectamente normal. La anterior venía con un zapato ortopédico que los pacientes no quieren llevar esto ya. Los pacientes hoy en día llevan más cazoletas de termoplástico de carbono sobre las que se pueden poner calzado normal. Y suelen llevar una rodilla, si os fijáis aquí, esto es una rodilla que lleva una articulación que se llama concierre suizo. Esto tiene un sistema de bloqueo. Cuando el paciente se pone de pie, la rodilla se bloquea en extensión, de tal manera que cuando apoya no flexiona y no se cae. Y cuando el paciente se quiere sentar, con este tirante elástico se golpea en el borde de la silla, se flexiona y ya se puede sentar, ¿vale? Esto se llama rodilla con cierre suizo. Si os fijáis, esta otra lleva otro cierre. Lo que pasa es que este es un cierre manual. El paciente con la mano sube esta hacia arriba y se desbloquea la rodilla y se permite sentar. Una ortesis superior, la ortesis T-AFO, Hip Knee Ankle Foot Orthosis, la cadera, rodilla, y hay otra más específica que es el reciprocador, que ya lleva incluso un corselete de tronco y con un sistema reciprocador que le permite andar. Son dos bitutores que van unidos con una articulación de cadera a un cinturón pélvico o a un corsé de tronco cuando hay parálisis más alta. Estos no solo se utilizan para polio, se utilizan también para pacientes con lesión medular. Los lesionados medulares bajos, un nivel L1, L2, pues pueden utilizar este tipo de aparatos para andar. Distinto, estos son bitutores más antiguos, en lo que los corseletes son de cuero, con el galápago de la rodilla, pero esto hoy en día se sigue utilizando y de hecho te lo piden. Y luego ya los pacientes con poliomielitis que tienen afectación de tronco, podemos utilizar corsés, que estos son corsés de escoliosis normales y corrientes. Esto es un corsé de Boston, esto es un corsé de Charleston para usar por la noche, un Boston Soft, y luego ya las ortesis, que esto es para el dolor, las ortesis semirígidas, ¿vale? Y este ya por último es un corsé ya más alto, pero no sé si os acordáis, hay un cuadro de Frida Kahlo que sale que es muy de Frida con un corsé, porque tenía una poliomielitis. Los niños con poliomielitis podían tener escoliosis paralítica y es muy frecuente que utilizaran este tipo de ortesis, ¿vale? Y nada más, eso es lo que os quería exponer un poco de lo que es el síndrome postpolio y el tratamiento de la poliomielitis en general, ¿no? ¿De acuerdo? No sé si os he dado mucho el rollo, si ha sido muy...
Lo que dices, por intentado... Dios, a mí me parece súper interesante. Y es lo que digo, mira, es lo mismo que le dije a José Manuel Flores en su día. Yo he tenido la gran ventaja de que me lo has contado a mí, aunque luego lo pueda ver, bueno, más o menos gente, a lo mejor no lo ve nadie, ¿sabes? Pero me lo has Sí, contado a mí. Y esto es una cosa que no es habitual en mi disciplina, pues en mi es quehacer diario. porque Ni todo el tipo de, ni todo el tipo de elementos, ¿no? De ortesis, que yo evidentemente lo del Rancho de los Amigos, mira que tiene un nombre simpático, ¿eh? Con toda la tragedia que esconde detrás, ¿no? Todos esos elementos, ¿no? Para ayudar a la gente. Pero, como te digo, me ha parecido muy, muy interesante, sobre todo para añadir para nosotros a los clínicos, aunque me ha quedado claro que es una situación muy concreta para el diagnóstico diferencial, quiero decir. Lo que sí, para el diagnóstico no, diferencial, porque nosotros vemos a pacientes que son añosos. Evidentemente, vemos, yo creo que cada vez menos se ven a personas con secuelas de poliomielitis paralítica, ¿no? Yo creo que cada vez menos, yo creo que ya muchas pues habrán fallecido, pero si tenemos en cuenta que hubo un ataque importante de ese virus en nuestra tierra a finales de los 50, pues podemos coger a gente de los finales de los 40 o principios no, de los sí, sí. 50. El lunes mismo tengo, al revisar la consulta, tengo un Sí, paciente que con una poliomielitis que ahora mismo tendrá, pues debe tener 65 o 70 años, o sea que no es de edad avanzada, ¿sabes? No, con una paraplegia flácida por poliomielitis. O sea, este hombre sí. tiene las dos, afectadas las dos piernas y viene para prescripción de bitutores y de silla de ruedas. O sea que no es habitual, pero todavía los vemos. Lo que Pero se sí es veía más raro. más antes, yo creo, ¿no? No, claro, sí, hombre, ahora es más difícil porque, por desgracia, esos pacientes son ya de mucha edad, van falleciendo. Sí, Yo pero hacía los mucho que no. nacidos a principios de los 50 ahora mismo tienen 70. Sí, sí, Y por eso te alguno digo. habrá. Entonces, Y el sí, es verdad, sí, diagnóstico, mira, no he metido era lo que iba a hablarte ahora, no metí el diagnóstico diferencial en la charla, pues porque son raros ver los síndromes postpolio, ya te digo que yo, y el que recuerde de memoria en 20 o 30 años, creo que he diagnosticado uno. También puede ser que se me hayan escapado, ¿no? Uno o dos, no más, porque son muy raros. Por eso no he metido diagnóstico diferencial. Pero el diagnóstico diferencial es lo que te he explicado antes. Neuropatías periféricas, o sea, radiculopatías, sobre todo de origen lumbar, que es lo más frecuente en edad avanzada, por canal estrecho, hernias discales. Mm, es más difícil porque la polineuropatía del diabético suele ser simétrica y más distal. Las miopatías esteroideas, que sí pueden afectar a nivel proximal. Lo que pasa es que todas esas son simétricas. Acuérdate que uno de los criterios diagnósticos que hablaba es de que hubiera sensibilidad normal en una pierna y que la parálisis fuera simétrica. Luego más, no sé, se me ocurre pues las polimialgias reumáticas no suelen tener un déficit muscular importante. Las miositis, hay enfermedades reumáticas que cursan con déficit motor y dolor osteomuscular, las miositis. ¿Qué más? La miopatía. Sobre todo yo creo la lesión de nervio periférico a nivel del peroné, la lesión del peroneo común o del peroneo provoca también un pie caído. La semiplegia, pero las semiplegias son cuadros agudos, no, eso no es difícil confundirte en un diagnóstico diferencial. Hablamos el otro día de las ELAs es más raro, porque suele ser en pacientes más jóvenes y es muy raro encontrarte un paciente con ELA que sobre una polio previa. Aún no sé si vosotros habéis tenido alguno, los neurólogos pueden hablar más, José Manuel te puede hablar más de esto, si hay descrito algún caso con poliomielitis y desarrollo posterior de ELA, pero el hombre, curso clínico quién sabe, algún que sí, report hay de todo. No, pero fíjate, es verdad que yo te insistí antes de hacer esto sobre el diagnóstico diferencial, pero es verdad que me ha quedado claro que para poder pensar en esta entidad, aunque sea también extremadamente rara, ha tenido que haber una poliomielitis sintomática que haya recuperado o que tenga sus secuelas, ¿no? puede Entonces el ser diagnóstico diferencial se eso. restringe bastante. Claro, a mí me interesa, claro, por nosotros, porque evidentemente hay una cosa que tenemos los clínicos, la enfermedad que no conoces nunca la vas a diagnosticar. Es así, no, eso es matemático, quiero decir. Entonces, es verdad que, claro, que me ha quedado claro que tiene que haber un antecedente epidemiológico claro
¿no? documentados. Es decir, no, si no, Porque no se eso puede. no va a pasar Ya, desapercibido, aunque evidentemente. aunque haya tenido una recuperación completa y el paciente no tiene que haber constancia en historia clínica de que el paciente ha tenido no solo una poliomielitis, sino que haya sido una forma paralítica. Bueno, lo normal es que una poliomielitis no paralítica no se diagnostique como tal. O sea, normalmente un cuadro de meningoencefalitis no paralítica, yo creo que eso tú sabes más que yo, pero no se hace un estudio para, no se diagnostica. Entonces, que a lo mejor también un cuadro de polio no paralítica podría haber desarrollado después un cuadro pospolio. No creo, porque según el cuadro etiopatogénico es por neuronas que han recuperado la función motora. Claro, Por definición, en un cuadro de meningoencefalitis sin parálisis no hay ese sobreuso de las alfa-motoneuronas, con lo cual no debe claro. existir. O sea que siempre, aunque la recuperación motora haya sido completa, tiene que haber constancia en la historia clínica de que el paciente ha tenido un cuadro motor secundario a la poliomielitis. Si no, no se Sí, puede que te hacer. dijeran que tuvieran algún tipo de parálisis infantil que luego recuperó, porque claro, a lo mejor yo creo que la gente, todo el mundo Lo que- conoce lo que es la poliomielitis, porque yo creo que el castigo que sufrió la población, más allá de niveles formativos de población urbana o población rural, yo creo que la poliomielitis es una enfermedad que conoce todo el mundo. Y entonces a lo sí, mejor eso te podría orientar, pero claro, ya lo tienes que preguntar. ¿Usted no, pero sufrió algún proceso de parálisis que luego recuperó? Claro, y a lo es que mejor no lo en hago, no realidad, lo hago. de Claro, todas maneras, tú piensas que un paciente que haya tenido un proceso de poliomielitis paralítica, que haya recuperado el todo de muy niño y no lo recuerde, nunca te va a consultar por un síndrome postpolio. ¿Me entiendes? Entonces probablemente desarrolle un cuadro de pérdida de fuerza que se empieza a estudiar y no se llega a diagnosticar. Si el paciente no tiene conciencia de que tuvo un cuadro de poliomielitis paralítica, se quedará con que tiene un proceso de atrofia neurógena crónica, idiopático y probablemente se diagnostique de mononeuritis múltiple o de un proceso de polineuropatía y no. pues agradecerte muchísimo, Miguel Ángel, que hayas dedicado la tarde a hablar conmigo, a contarme cosas, a contárnoslas a todos Yo y bueno, pues que encantado. esta es tu casa para el día que tú quieras, para alguna otra cosa o algún compañero que quiera expresar algo. Es verdad que esto de acostumbrarte a lo que es el vídeo y todo eso, pues claro, y luego publicarlo, pues a ver, es una forma de exponerte también y todo eso, pero bueno, es progresar, es una forma de docencia 2.0 que jamás yo imaginé cuando nosotros éramos estudiantes que iba a haber una forma de docencia de esta naturaleza, ¿no? Muy bien. Pues Bueno, pues encantado, Juan. Creo un que abrazo, cuando quieras. Un muy abrazo, bien, Juan. un Venga, abrazo muy hasta fuerte, amigo. luego. Saludos a todos. Hasta luego.